Moi bo día a todos, presidente do Tribunal Constitucional, presidente da Xunta de Galicia, alcalde, autoridades, benvidos a todos ao cuarto Congreso da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia. Ya desde el año 2015, esta agencia impulsa la celebración de un congreso de carácter anual donde pretendemos entre todos abordar temas que son actuales, temas que son de relevancia en este eje que es nuestro eje urbanístico. En esta cuarta edición proponemos aquí un lugar de encuentro, un lugar de debate donde tengamos entre todos la oportunidad de analizar los temas que son de máxima actualidad en un tema que nosotros entendemos que puede generar inquietudes y que además es complejo, como puede ser el urbanismo. En este congreso y en esta edición intentamos alcanzar un debate que sea de calidad, un debate donde más allá de la forma tradicional de relatorio pues tengamos distintas mesas de trabajo y distintos paneles de expertos. También pretendemos tener una mayor participación a través de un tiempo de coloquio y de distintos talleres que esperamos que todos ustedes tengan la oportunidad de participar activamente, y también esperamos tener una implicación más directa, que es algo que desde la Xunta de Galicia fomentamos, una participación más directa de todas las administraciones relevantes en el eje urbanístico, como son evidentemente los ayuntamientos. Permítame dar unos datos que nosotros consideramos que son históricos, y es que tenemos por primera vez un récord de personas apuntadas a este congreso de fuera de la Comunidad de Galicia. En total son 43, lo que supone prácticamente el 11% de los aquí asistentes, cerca de 400 personas. También tenemos un número importante de personas que van a ser nuestros relatores, que serán 20 las personas que van a participar activamente, y también mencionar expresamente pues, la presencia de 6 directores generales de otras comunidades autónomas que también están aquí pasando con nosotros estos 3 días. Por lo tanto, yo creo que me van a permitir que felicite expresamente al director de la agencia y a todo su equipo por darnos la oportunidad a Galicia de tener un congreso de este estilo. Vamos ahora a ver un pequeño vídeo donde tendremos la oportunidad de comprobar la belleza de algunos de nuestros paisajes. Existe un lugar onde coidar o entorno é bo para todos. Existe un lugar onde nos preocupamos que a historia perdure. Existe un lugar onde producimos de xeito sostible, respetando a nosa paisaxe. Existe un lugar onde preservar o patrimonio é traballo de todos. Existe un lugar onde nos divertimos. Existe un lugar onde gozamos do noso entorno.
existe un lugar onde estamos velando por a herdanza dos nosos netos. Galicia é ese lugar. Coidémolo. Benvidos ao cuarto Congreso da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Bueno, moi ben, ten agora a palabra o presidente da Xunta de Galicia. Moitas grazas a todos, moi bons días. Señor presidente del Tribunal Constitucional, es un honor que usted esté con nosotros. En la Facultad de Derecho nos enseñan algunas cosas, pero una de las que nos enseñan es que la forma es la garantía de las cosas. Por lo tanto, pido perdón por la composición de la mesa inicialmente, pero que quede claro, señor presidente, que nuestra comunidad autónoma es una comunidad que cumple la Constitución, aunque tenga algunos fallos de protocolo. Señoras y señores, consellera, director del APLU, señor presidente del Tribunal Superior, señor fiscal superior, señor alcalde, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a la inauguración de este congreso, que para mí es un honor poder hacerlo en compañía del presidente del Tribunal Constitucional. No es casual que este encuentro, que se encuentra ya en su cuarta edición, pues se convierta en una referencia para buena parte de España. Y por eso, igual que la consellera lo hizo, yo quiero agradecer la presencia de todas las personas que vienen del resto de España para reflexionar, para comentar, para conocer y para profundizar en los asuntos que nos conciernen, que no son otros que el urbanismo. El urbanismo no es solo, o diría, el urbanismo es mucho más que una escuadra y un cartabón. El urbanismo es mucho más que trazar unas plazas y unas calles adecuadamente. El urbanismo no es solo técnica, el urbanismo es sociología, el urbanismo, por qué no decirlo, es filosofía, el urbanismo es economía. Y es el arte de configurar los espacios en los que los ciudadanos vivimos, trabajamos y disfrutamos. Por lo tanto, una planificación urbanística inexistente o una planificación urbanística defectuosa o una planificación urbanística que se incumple es un obstáculo para el bienestar de los ciudadanos, mientras que un urbanismo racional, un urbanismo con principios, un urbanismo bien construido, es un activo de la sociedad, es un activo de los propios ciudadanos, es, en definitiva, un elemento que protege el paisaje y que tiene una enorme importancia económica. El urbanismo no debe tener por objetivo constreñir o limitar las posibilidades del bienestar de las gentes, sino todo el contrario. El urbanismo lo que debe es multiplicar esas posibilidades. El urbanismo, por lo tanto, debe favorecer un crecimiento ordenado, debe de respetar el medio ambiente y debe respetar el paisaje, y el urbanismo es, sin duda, una gran herramienta para la vertebración territorial de un país. Desde esta triple premisa, en los últimos años Galicia ha hecho una apuesta por actualizar y por mejorar su marco normativo urbanístico. Ha sido un trabajo silencioso, como todos los trabajos útiles. Ha sido un trabajo difícil, porque tiene una enorme importancia la técnica y el conocimiento previo, pero ha sido un trabajo que nos ha permitido elaborar una serie de documentos inéditos en Galicia. Probablemente, no lo discuto, esos documentos deberían de pertenecer ya a la década de los 80 o la década de los 90, pero lo cierto y verdad es que no hemos sido capaces de aprobarlos hasta esta primera década del siglo XXI. Me refiero a 9 grandes documentos. En primer lugar, hoy Galicia tiene las primeras directrices de ordenación del territorio. En segundo lugar, hoy Galicia tiene el primer plan de litoral de toda nuestra costa, siendo Galicia la comunidad autónoma con más kilómetros de costa del Estado. En tercer lugar, Galicia tiene una ley del suelo, una única ley del suelo, con un único reglamento que la desarrolla en su totalidad. Galicia ha tenido que aprobar una ley de medidas urgentes aprobada para
disminuir la inseguridad jurídica que se produjo con la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Vigo y que posteriormente ha sido utilizada para otras contingencias que se producen en otras ciudades, en otros ayuntamientos. En quinto lugar, hemos aprobado una ley de medidas provisionales de ordenación urbanística. Hemos presentado, en sexto lugar, nuestra estrategia, la estrategia del Gobierno en materia de paisaje. En séptimo lugar, hemos presentado, en colaboración con el Colegio de Arquitectos, el catálogo que divide en 12 grandes áreas del paisaje gallego. En quinto lugar, hemos hecho la guía de colores y materiales, en octavo lugar, de acuerdo con el colegio. Y más recientemente hemos planteado un plan básico autonómico que tiene como objetivo poner los beneficios de ordenación urbana al servicio de los núcleos de población, sea cual sea su tamaño. Gustaríame pararme en esta segunda parte de intervención neste instrumento de ordenación, que vai a identificar todos os asentamentos poblacionais de Galicia, 38.000 asentamentos poblacionais. Fai 2 séculos, o matemático Domingo Fontán percorreu a pé toda Galicia para elaborar a carta xeométrica, probablemente o primeiro mapa detallado que tuvo unha parte de España e un dos primeiros mapas técnicamente sólido de Europa. En definitiva, era un mapa increíblemente detallado que levou elaboralo 20 anos. En este ano 2018, o Plan Básico Autonómico inclúe un traballo igual de concienzudo, pero que pon ao servicio da cartografía de Galicia as técnicas das que, lóxicamente, dispoñemos hoxe. Trátase de este Plan Básico Autonómico de máis de 43.000 planos que recollen todas as afeccións sectoriais, desde as costas e as augas ata os elementos patrimoniais, pasando polas infraestructuras de transporte, ademais de incluir a normativa aplicable nos diferentes casos. Por empregar a mesma expresión que Álvaro Cunqueiro calificou o mapa de Fontán, o Plan Básico Autonómico debuxará de xeito preciso e exhaustivo o rostro de Galicia. Naturalmente, un traballo así non é responsabilidade exclusiva da Xunta. No seu proceso de elaboración estánse a implicar todos os axentes do sector e especialmente os concellos. Só se conseguimos que o Plan Básico sexa un plan de todos, poderemos aspirar a que sexa estable, a que teña vocación de permanencia. Do mesmo modo que a ferramenta a que sustitúe, porque este plan ven a sustituir as normas provinciais que teñen xa máis de 27 anos. Gustaríame agradecer a colaboración dos profesionais do sector na elaboración dun documento que vai a beneficiar a aproximadamente 270 concellos en Galicia. En primeiro lugar, vai a beneficiar os 49 concellos que se rexen por estas normas provinciais. En segundo lugar, a outros 170 municipios suxeitos a normas urbanísticas municipais ou plans xerais non adaptados á Lei do Solo. E tamén o Plan Básico vai a beneficiar aos plans básicos municipais que beneficiarán os municipais, sobre ese Plan Básico Autonómico, os 49 concellos de menos de 5.000 habitantes que non teñen planeamento xeral. En definitiva, 268 concellos, prácticamente 90% da totalidade dos concellos galegos, van a ter esta ferramenta importante e eu espero que o Plan Básico Autonómico o podamos aprobar no Consello da Xunta a finais do mes de xullo e espero tamén que os primeiros plans básicos municipais se podan aprobar antes de que remate o próximo ano 2019. Ademais, no vindeiro ano tamén temos previsto un novo texto legal, a Lei de Ordenación do Territorio. É unha lei que ven a sustituir a súa predecesora, que está vixente do século pasado, dende 1985. E nas vindeiras semanas comenzaremos a tramitación desta lei que, sin dúbida, unha vez que aprobemos, nos situará na vanguarda a nivel español en canto á seguridade xurídica. Se agora xa somos a única comunidade autónoma cun regulamento único e completo que desenvolve a Lei do Solo, coa aprobación da Lei de Ordenación do Territorio, teremos a legislación máis avanzada de España xunto coas comunidades autónomas de Aragón e Cataluña.
Os cidadáns esperan do seu legislador que saiba os obxectivos que quere cumprir a normativa. Noutras palabras, que queremos lograr cos avances urbanísticos? En Galicia témolo claro. En primeiro lugar, que non haxa concellos sin planeamento. Que a Carta Constitucional, desde o punto de vista de territorio, de un concello a teña aprobada. Esa é, na miña opinión, a primeira obriga dun concello. Ter ordenado o territorio para saber onde se pode traballar, onde se pode ter lugares de lecer, onde se pode vivir, en definitiva, para dar seguridade xurídica a xente que quere vivir ou investir nese concello. Dende o ano 2009 se triplicaron os plans xerais de ordenación urbana aprobados. De 33 pasamos a 98. En segundo lugar, que sirva para avanzar no desenvolvemento ordenado e sustentable do rural e contribúa a vertebrar a maior superficie que ten Galicia, que é a superficie rural. E, en terceiro lugar, por suposto, que protexa a paisaxe, que poña en valor toda esta paisaxe da que disfrutamos e que a ordene. Para este triplo obxectivo se converteu nunha realidade a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que cumple, sin ninguna dúbida, unha importante función, que é asegurar que todas as normas que elaboramos, que todas as normas que aprobamos no Parlamento ou os regulamentos que aprobamos no Goberno se apliquen. E se apliquen en igualdade de condicións para todos os cidadáns. Que haxa seguridade xurídica non só porque temos normas, senón porque estas normas se aplican e cando non se aplican, que se poida exixir o seu cumprimento. Trátase dunha función que evidentemente non é sempre comprendida, pero que creemos que dende a óptica dos intereses xerais, que son os intereses dos gobernos, é unha función que temos que facer, que temos que executar e que temos que velar. Certamente Galicia foi pioneira a nivel español coa creación dunha axencia urbanística autonómica. Ainda hoxe, unha década despois da súa creación, só existen 3 organismos comparables á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística en España. En o ámbito da ordenación urbanística, os galegos refutamos ese mito de que cada un mira polo seu. Explícome. Hai 67 concellos que se adheriron voluntariamente á Axencia. E o resto dos concellos están invitados no caso de que queiran delegar as súas competencias total ou parcialmente desde o punto de vista urbanístico na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. De feito, 5 concellos, ademais destes 67 que xa están adheridos, están neste momento en fase de adhesión. O balance, e conclúo, o balance do que logrou a Axencia en 2017 é amplo. Gustaríame quedarme con 4 datos. O primeiro, récord histórico de reposicións de legalidade. Foron 205 actuacións de reposición de legalidade, máis do cuádruplo do que foron no ano 2009. A segunda mellor marca de traxectoria na Axencia en canto a expedientes resoltos, 441 expedientes resoltos. Máis de 1.250 inspeccións urbanísticas de carácter preventivo e un elevadísimo nivel de respaldo dos tribunais. As actuacións da Axencia que chegan aos tribunais, pois ben, o 90% das sentenzas confirmaron as resolucións da Axencia. O que se fixo ao longo do ano pasado é o mellor aval para seguir traballando e por eso seguimos invitando aos concellos a que se incorporen a este traballo serio que confiamos nos profesionais que traballan na Axencia e por eso propoñemos que a Axencia poda asumir competencias delegadas de disciplina urbanística en todas as infraccións, non só nas suxeitas a licencias, senón tamén aquelas que só se require comunicación previa. Na primeira fase, só asumiríamos os concellos neste aspecto de menos de 5.000 habitantes, dado que teñen dificultades para ter gabinetes de urbanismo propios, e tamén que a Axencia asuma competencia de resolver os recursos administrativos de reposición sempre que o concello estea de acordo. En definitiva, me gustaría agradecer a todos el trabajo durante estos años. Me gustaría mandar un mensaje de respaldo a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. Le puedo asegurar que a nadie le gusta hacer una reposición de la legalidad urbanística. De la misma forma que a nadie le gusta en la agencia tributaria o en la agencia gallega, en la Triga, cumplir y hacer cumplir nuestra normativa fiscal. A nadie le gusta cumplir y hacer cumplir la normativa urbanística, pero es nuestra obligación. Y creo que es bueno que en Galicia se sepa que no se puede construir donde uno quiere, que una tierra o una propiedad no es igual a un solar
y que para construir tiene que haber una normativa y, sobre todo, tiene que haber una normativa sensata, y ahí es nuestra responsabilidad, una normativa no cambiante, y ahí vuelve a ser nuestra responsabilidad. Y he de admitir que en los últimos tiempos, los últimos 30 años en Galicia, no se ha caracterizado por tener una normativa constante y sólida en el ámbito del suelo, sino que la hemos ido cambiando de forma continuada. Ahora parece que queda con una cierta vocación de permanencia esa ley del suelo, y ahora también la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística tiene más legitimación para cumplir y hacer cumplir las leyes que aprobamos en el Parlamento. Señor presidente, muchas gracias por su presencia. Es un honor tener al presidente del Tribunal Constitucional, que sí nos da seguridad jurídica y que sí nos da la estabilidad del Estado de Derecho, que necesita un Estado compuesto y complejo como el Estado autonómico. Sabemos en Galicia que nuestro Estatuto de Autonomía proviene de la Constitución, que es una ley orgánica que emana del texto constitucional, y por eso también sabemos que los presidentes autonómicos no solamente tenemos responsabilidades para dirigir el gobierno autonómico, sino que somos los representantes ordinarios del Estado en las comunidades autónomas. Por lo tanto, tener al presidente del Tribunal Constitucional siempre es una garantía para todo, y en esta mañana para inaugurar y escuchar su conferencia de inauguración de este cuarto Congreso. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues como decía el presidente de la Xunta de Galicia, la conferencia inaugural corre a cargo del presidente del Tribunal Constitucional, don Juan José González Rivas. Muchísimas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, excelentísima señora consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, excelentísimas autoridades judiciales, autoridades civiles, alcalde de la localidad de Santiago de Compostela, queridos amigos y amigas. Constituye para mí una gran satisfacción en la mañana de hoy poder inaugurar estas jornadas a las que he sido invitado por la Junta de Galicia con ocasión de la celebración de la cuarta reunión congresual de la Agencia de Protección de Legalidad Urbanística de Galicia, creada en el año 2007 y que, como su propio nombre indica, vela o protege los intereses de legalidad. Buena prueba es esa reciente monografía publicada por el director de la agencia sobre cuestiones actuales de ordenación urbanística que he tenido ocasión de conocer ayer y que, en cuanto pueda, también trataré de analizar con profundidad. Voy a hacer, en el ámbito de una conferencia inaugural de este importante Congreso Nacional, tres reflexiones básicas que después voy a tratar de desarrollar. En primer lugar, me gustaría, en este momento histórico en el que celebramos el 40 aniversario de la Constitución española, revitalizando el sentimiento constitucional de todos los españoles, subrayar los aspectos puntuales de nuestro texto constitucional y, como tratamos de poner de manifiesto en el texto de la conferencia, la conexión entre la Constitución y el urbanismo, poniendo de relieve indudablemente las perspectivas que desde el punto de vista del texto de la Constitución suponen en la proyección de la ordenación urbanística. En segundo lugar, me voy a referir a la normativa urbanística en su conjunto, la evolución que los textos normativos han ido propiciando a lo largo de los distintos periodos históricos y, sobre todo, me voy a referir a 3 o 4 relevantes e importantes sentencias del Tribunal Constitucional, cuya doctrina jurisprudencial es fundamental en materia de ordenación urbanística. Pero no quiero excluir también el control jurisdiccional que las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores, en el caso de Galicia, los juzgados unipersonales y las salas de lo contencioso, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior especializada en esta materia urbanística, rinden a la configuración de nuestro Estado de Derecho. Y ya teniendo en cuenta estas 3 directrices, voy a tratar de hacer una síntesis desarrollando las mismas. En primer lugar, 40 aniversario de la Constitución y relación de la Constitución con los aspectos esenciales de la ordenación urbanística.
La Constitución española, a partir de 1978, supuso un antes y un después, transformando nuestro ordenamiento jurídico. Los principios y valores insertados dentro del título preliminar de nuestra Constitución se han erigido y continuarán erigiéndose en elementos fundamentales de ordenación de nuestra vida pública. El artículo 9.1 sujeta a los poderes públicos a la Constitución. El artículo 9.2, tomado de la cláusula de transformación de la Constitución italiana de 1947, remueve los obstáculos que impidan o dificultan el ejercicio de esos derechos y esas libertades. El título primero ratifica el valor de la dignidad de la persona humana y condiciona la interpretación de los derechos fundamentales y las libertades públicas a la interpretación coherente con los tratados y convenios internacionales ratificados por España. La sección primera del capítulo segundo del título primero recoge los derechos fundamentales y las libertades públicas, potenciando la idea del Estado democrático de derecho. Los principios de política social y económica, dentro del capítulo tercero del título primero, influyen configurando aspectos puntuales de ese Estado social de derecho. La Constitución dinamiza la ordenación de los poderes del Estado. El sistema bicameral a nivel estatal, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, recoge fundamentalmente la organización del Estado en lo que es el gobierno ejecutivo y administración pública, los consejos ejecutivos de las comunidades autónomas y estructura un poder judicial utilizando la expresión juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ese control de legalidad de la actuación administrativa urbanística se potencia por la vía del artículo 106 de nuestro texto constitucional y otorga a la jurisdicción contenciosa administrativa el control de la legalidad de los actos de la administración en el ámbito del derecho urbanístico. Y el Tribunal Constitucional ejerce la supremacía y garantía fundamental del texto esencial. Es el intérprete auténtico de nuestra Constitución. Compete, pues, al Tribunal Constitucional dirimir a través de los recursos de inconstitucionalidad las cuestiones de inconstitucionalidad, en su caso los posibles recursos de amparo o los conflictos competenciales, todos los temas relacionados con el urbanismo. La Constitución española introdujo unos aspectos puntuales que a mí me gustaría destacar a lo largo del articulado y que influyen esencialmente en la configuración del sistema de ordenación urbanística. Dentro de los derechos y deberes, el artículo 33 de nuestro texto constitucional, en su párrafo primero, alude al derecho de propiedad. La concepción omnímoda que el artículo 348 del Código Civil formulaba en nuestro sistema tradicional y clásico: la propiedad es el derecho de usar y disfrutar de las cosas sin más limitaciones que las establecidas por las leyes, se ve después indudablemente potenciado por la ordenación urbanística. Decía hace un momento el presidente de la Junta de Galicia cómo el urbanismo delimita y ordena ese sentido omnímodo de la propiedad, por cuanto que ya en el ámbito de la delimitación del ejercicio del derecho de la propiedad, la norma urbanística prevé el volumen de edificabilidad, los linderos, los límites, la sujeción, en definitiva, de la ordenación a una norma, a una pauta o un criterio esencial. El artículo 33.3 vuelve a revitalizar la institución de la expropiación forzosa, estableciendo algunos principios y criterios ya fijados en la ley del año 1954. El tema de la justificación de la privación del bien, del interés legítimo, de la compensación, de la indemnización, de la proporcionalidad, se inserta en el año 1978 en nuestro texto constitucional. Más relevancia puede considerarse que tiene el artículo 47 de nuestro texto constitucional, porque en ese artículo 47 se establece el criterio de que esa ordenación urbanística ha de tener en cuenta el interés general y establece un principio básico de asunción por la comunidad
de las plusvalías urbanísticas. Por consiguiente, estamos ya insertados en un sistema de equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento que van a implicar mecanismos de cesión, compensación o expropiación que, como veremos al hablar de los sistemas de gestión, se insertan dentro de la ordenación del urbanismo. Y no solo es en estos, diríamos, principios, tanto en el terreno de los derechos y deberes como de los principios de carácter social y económico, donde el texto constitucional avanza importantes directrices en materia de ordenación urbanística que después va a explayar la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Constitucional, sino también en los títulos competenciales. El artículo 148.1.3, al residenciar en las comunidades autónomas toda la materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, está sentando las bases de la configuración, de la descentralización del régimen jurídico del urbanismo proyectado en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales. El artículo 140, al hablar de la autonomía local, está prefigurando un sistema que no es soberanía, como dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 481, sino que es compatible con el control de legalidad e implica, en definitiva, la actuación de los municipios a la hora de emitir actos administrativos favorables, sobre todo, fundamentalmente, la emisión de las licencias o de los autos autorizatorios. Y, finalmente, el artículo 149.1, el que delimita las competencias exclusivas del Estado, va a prefigurar en el artículo, en el párrafo primero de ese precepto, la idea de la igualdad de derechos y deberes, va a establecer en el apartado octavo la conexión que el derecho urbanístico puede tener con las normas civiles. En el párrafo 13º va a establecer los criterios de planificación de ordenación económica. En el párrafo 23º va a establecer los criterios fundamentales en materia de ordenación del medio ambiente y de las normas adicionales de protección. Por consiguiente, hay un código inicial a nivel constitucional, a nivel de la mayor rango jerárquico de la norma, que va a prefigurar aspectos puntuales en el derecho urbanístico. El derecho urbanístico es un fenómeno complejo. No se puede considerar aisladamente. Nuestra primera ley de ordenación urbanística, la Ley Preconstitucional de 1956, que fue escasamente desarrollada reglamentariamente, solo el reglamento reparcelatorio del año 1971 configuró un sistema de distribución y reordenación del territorio y de cesión, es una ley excesivamente técnica para su tiempo, es un avance importante desde el punto de vista de la normativa legal y, en definitiva, supuso un primer aspecto de ordenación en ese fenómeno complejo del urbanismo. La Ley de 2 de mayo de 1975 introduce los sistemas de ordenación territorial, el urbanismo concertado y la Ley del suelo. Y, finalmente, el texto refundido, el Real Decreto de 9 de abril de 1976, estamos en un momento preconstitucional, establece los lineamientos fundamentales de la proyección del urbanismo desde 3 grandes dimensiones. La dimensión del planeamiento, empiezan a ordenarse los planes generales de ordenación, los planes directores territoriales, los planes parciales, los planes especiales, los planes de protección a nivel de monumentos histórico-artísticos y planes susceptibles de aprovechamiento especial. En segundo lugar, regula todo el sistema de la gestión urbanística, que en definitiva se va a producir a través de los esquemas de los sistemas de cooperación, de compensación, de reparcelación como instrumento de ordenación. Y, finalmente, va a tener en cuenta también el régimen jurídico sancionador, la disciplina urbanística, la delimitación de las conductas graves, muy graves o leves, dentro de lo que es el cumplimiento de las pautas del ordenamiento jurídico-administrativo. Por consiguiente, cuando aparece el texto de la Constitución, el sistema jurídico-administrativo dispone ya de instrumentos normativos que tienen que adecuarse a los criterios fundamentales de ordenación que el texto fundamental de nuestro Estado establece. Posteriormente, en definitiva, se va a producir
a partir del año 1978, la elaboración de nuevos textos normativos. Una reforma parcial del año 1990 se traduce en la aprobación de un primer texto refundido del año 1992. Ese texto refundido de 26 de junio del año 92 va a ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad promovido por diversas fuerzas políticas que determina la primera sentencia, diríamos, más importante en el ámbito urbanístico, que es la sentencia de 20 de marzo del año 1997, aprobada por el Pleno del Tribunal Constitucional. Esa sentencia supuso un cambio importante en la configuración de la ordenación urbanística. Supuso el tránsito de un derecho que esencialmente había sido hasta ese momento estatal y centralista. Buena prueba era la subsistencia de los antiguos ministerios de Obras Públicas y Urbanismo o del Ministerio de la Vivienda, y va a traducirse en el reconocimiento del desarrollo urbanístico en las comunidades autónomas. Ese texto fundamental preconiza lo que es el desarrollo estatutario. En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, el artículo 27.3 del Estatuto recoge la competencia urbanística como típica de la comunidad autónoma, al igual que el resto de las comunidades autónomas. Veo con, en definitiva, enorme respeto y consideración cómo en el sistema de ordenación urbanística de Galicia, desde la primera ley del año 1985, la importante ley de 2002 y finalmente la ley 2/2016, modificada parcialmente en el 2017, representa en este momento la ordenación del sector. Y veo también con sumo agrado cómo la actualización de esos criterios normativos permiten a la Junta de Galicia, en un tema tan fundamental y tan complejo como es la ordenación urbanística, poner ese sistema jurídico a las últimas consecuencias derivadas, en definitiva, de su actualización. La sentencia del Tribunal Constitucional analizó un aspecto que era, en definitiva, la naturaleza normativa del Real Decreto Legislativo como instrumento de refundición normativa. Analizó el problema de la supletoriedad del Estado, de la norma estatal, condicionado a que esa supletoriedad solo se ha de producir en los supuestos en los que el Estado tiene competencia específica en la materia. Se hace un desarrollo, en definitiva, desarrollo que después no se ha consolidado en la doctrina jurisprudencial, sobre el artículo 149.3 de la Constitución española. E introduce fundamentalmente la valoración de una parte, la necesidad del respeto a los derechos y libertades fundamentales del artículo 149.1.1, poniendo de manifiesto la necesidad de que en esos ámbitos es necesario un mínimo de homogeneidad en todas las comunidades autónomas. Analiza el tema del procedimiento administrativo común. Una institución tan importante como la del silencio administrativo se inserta dentro del título competencial del artículo 149.1.18 de la Constitución. Recientemente el Tribunal Constitucional, concretamente la pasada semana, ha aprobado por unanimidad una sentencia importante sobre el procedimiento administrativo, sobre la evolución desde la ley de 17 de julio del 58 a la ley 3092, 499 y finalmente el texto de 2015, y en definitiva reconoce la importancia del título competencial régimen jurídico de las administraciones públicas, sosteniendo la validez en parte del artículo 133 de dicho texto. Pues bien, también se refiere esa ley, esa sentencia del año 1997 al régimen jurídico del procedimiento administrativo, y también se refiere a la institución de la expropiación forzosa. La sentencia 3787 había recogido en la jurisprudencia constitucional todo el tema relativo a la ley de fincas manifiestamente mejorables en Andalucía. Había hablado de una visión institucional y una visión subjetivista del derecho de propiedad, y el texto de la sentencia del año 97 recoge la posibilidad de que tanto a nivel procedimental, procedimientos especiales en materia urbanística, como a nivel de expropiación forzosa, las comunidades autónomas puedan, siempre que el sector material sea competencia de esa comunidad, llevar a cabo una ordenación importante del mismo. Esta sentencia
no fue bien acogida en el ámbito de la doctrina científica, creó un cierto vacío legal, volvió a revitalizarse el texto refundido del año 1976 y los reglamentos de desarrollo, hasta tanto se produjo la plenitud del desarrollo por parte de las comunidades autónomas. Es importante destacar que en aquel momento histórico ya la ordenación urbanística adquiere una enorme complejidad. No solo se habla de una clasificación de suelo urbano, suelo urbanizable programado, suelo urbanizable no programado, las normas complementarias de ordenación, sino que cada vez más va adquiriendo complejidad la naturaleza jurídica del suelo. La ley, a partir del texto refundido, genera un cambio importante en la ordenación del panorama de regulación. Se va a potenciar a partir de ese momento histórico la idea del suelo urbanizable. Se va a intentar, de alguna forma, producir o lanzar al mercado suelo urbanizable susceptible de valoración y de abaratamiento, si se puede considerar, del precio del suelo. Esto se consigue limitadamente a través de una ley de valoraciones del año 1998, que finalmente es objeto también de un nuevo recurso de inconstitucionalidad resuelto por la importante sentencia 164/2001, que en definitiva también va a incidir en ese planteamiento. Va a diferenciar lo que es el suelo consolidado y lo que es el suelo no consolidado, y va, en definitiva, a poner de relieve cómo instituciones tan fundamentales como la reversión expropiatoria no son reconducibles exclusivamente a la legislación del Estado, sino también asumible por parte de las comunidades autónomas. El sentido de la regulación urbanística sigue latiendo en todo nuestro sistema jurídico, y en el año 2007 se produce una nueva reforma legislativa de la que dimana el texto refundido del año 2008. La importante sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de septiembre del año 2014, la sentencia 141/2014, va a incidir en aspectos puntuales de esta ordenación urbanística y se va a erigir en lo que llamamos sentencia cabecera, es decir, sentencia que abre multitud de posteriores resoluciones de ordenación sobre esa materia. Si nos fijamos en los fundamentos 4 y 5 de esa sentencia, en ella se hace un estudio importante, recordatorio de reordenación jurisprudencial de los específicos títulos competenciales relacionados con el urbanismo. Se tiene en cuenta, por una parte, la vigencia y aplicabilidad limitada, dando validez constitucional al artículo 9 de esa ley, en relación con el artículo 149.1.1, el tan traído y llevado título que afecta a los derechos y a las libertades esenciales, que ya la sentencia primera del año 1997 excluyó de la aplicabilidad directa del artículo 14 de la Constitución. Se va a hacer referencia también a la incidencia indirecta del artículo 149.1.8 en cuanto que tiene incidencia en las normas adicionales civiles y que en el ámbito de las comunidades autónomas lleva al derecho civil foral o especial con su consideración histórica. Se va a hacer referencia al título competencial del artículo 149.1.13. Hay que tener en consideración que ya la sentencia del año 97 recoge que el sector del urbanismo y específicamente de ordenación del territorio y de la vivienda tiene que ver esencialmente con la planificación de la ordenación económica, con los instrumentos de ordenación, y finalmente se va a hacer una consideración sobre la Ley de Economía Sostenible, la sentencia del año 2011 de la Ley Reguladora, y sobre todo, esencialmente, se va a hacer referencia al medio ambiente, es decir, la delimitación de lo que es la competencia exclusiva del Estado en lo que es norma básica y lo que son las normas adicionales especiales de protección. Por consiguiente, esa sentencia representa una valoración exhaustiva de los títulos competenciales que actualizan la ordenación urbanística. Asistimos finalmente en el año 2015 a un nuevo texto refundido del que todavía no ha dimanado, diríamos, una aplicación más que en desarrollo
limitado de la misma. Yo no me voy a interferir en las importantes ponencias que van a desarrollar el magistrado Juan Antonio Sió Ríos, magistrado del Tribunal Constitucional, sobre sentencias específicas y más recientes del Tribunal, ni las que desarrollará también el letrado de la institución, don Juan Antonio Hernández Corchete, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo. Pero sí me gustaría destacar cómo la conexión de la ordenación urbanística con la vivienda aparece desde los primeros momentos de la regulación normativa. Como en el ámbito de la vivienda, también el Tribunal Constitucional, en una sentencia 93/2015, valora el alcance y contenido del Decreto Ley de Ordenación en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y cómo la relativamente reciente sentencia del Tribunal Constitucional 16/2018 de la Comunidad Autónoma de Navarra, de la Comunidad Foral de Navarra, introduce aspectos puntuales en un ámbito no estrictamente urbanístico, sino relacionado con el mercado de la vivienda. Por una parte, la sentencia declara inconstitucional la disposición adicional segunda, recogiendo el Decreto Ley de Andalucía, incide en la disposición adicional 10ª de la Comunidad Foral de Navarra y considera que hay aspectos puntuales de esa regulación, expropiación de uso y legislación hipotecaria que inciden indirectamente en planteamientos esenciales de la planificación y ordenación económica, es decir, interfieren de alguna forma en el régimen jurídico de la economía del artículo 149.1.13, pero dejando al margen ese planteamiento, el resto de la sentencia, analizado desde la perspectiva estrictamente constitucional, teniendo en cuenta los títulos competenciales de aplicación, examina si los artículos 42, 44, 56, 66, 71 son o no constitucionales, y llega a la consideración de que la comunidad autónoma goza de plenitud para la reordenación de todo el mercado de la vivienda, considerando que ni el título del artículo 149.1.1, ni el relativo al derecho civil, ni el relativo a la planificación de ordenación, ni el relativo al medio ambiente pueden, en definitiva, sustentar una competencia del Estado. Por consiguiente, diríamos, el planteamiento global de todo este criterio ordenativo de la jurisprudencia constitucional se ha traducido en una clara descentralización asumida por los estatutos de autonomía, por las leyes específicas de las comunidades autónomas. Decía hace un momento que veo con sumo agrado cómo esa ley de la Comunidad Autónoma de Galicia, la Ley 2/2016, va a ser objeto de adaptación y modificación, y cómo se introducen postulados tan esenciales como los de los instrumentos territoriales de ordenación, de revitalización en ese mundo complejo del urbanismo en el que confluyen, por una parte, los intereses locales, la defensa del medio ambiente, por otra parte, la búsqueda de una habitabilidad, de un mejoramiento en las ciudades, haciendo ver que esa complejidad del urbanismo, con todas sus actuaciones, con todas sus limitaciones, exige una actuación constante de los poderes públicos en el control, en la valoración de las actuaciones urbanísticas. En la medida en que las corporaciones locales, los ayuntamientos, en uso de las facultades que el artículo 63, 65, 66 de la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 2/85, y el Real Decreto Legislativo que desarrolla el texto refundido, actúan en el ámbito de sus respectivas competencias, propiciando la elaboración de normas, ordenanzas de ordenación, actos administrativos ampliatorios, licencias urbanísticas sujetos a la legalidad, hacen efectivo la vigencia de esos principios, de esos valores instrumentalizados y potenciados por la jurisprudencia constitucional. En segundo lugar, la actuación de las conserjerías, en el caso de Galicia, la Conserjería de Medio Ambiente y de Ordenación Territorial, con su actuación diaria en la elaboración de actos administrativos suficientemente válidos, ajustados al bloque normativo de ordenación. En tercer lugar, el papel ineludible de los juzgados de lo contencioso administrativo y de las salas de los tribunales superiores de justicia, porque a la hora de controlar la legalidad
y veo con sumo agrado las estadísticas emitidas por el presidente de la Junta, que ponen de relieve que un número muy importante de resoluciones administrativas, de resoluciones en reposición, son confirmadas por los órganos del orden contencioso administrativo, hacen valer la legalidad. Permítame en este punto que haga también un elogio importante de la jurisprudencia contenciosa administrativa. Fue la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la antigua sección quinta, que asumía, entre otras materias esenciales, la del urbanismo, la que propició el fortalecimiento de los controles de discrecionalidad de la actuación urbanística. Y aquí pues os recuerdo a figuras como la de Javier Delgado Barrio, que en el año 1993, con una espléndida monografía sobre el control de la discrecionalidad en la actuación administrativa urbanística, introdujo pautas fundamentales mejorando y condicionando también las grandes obras científicas, las de los profesores García de Enterría, con el que ya en el año 1971 tuve el honor de asistir a un curso monográfico en la Universidad Complutense sobre el Coplaco, sobre la primera ordenación, superando aquellos planes de ensanche y de ordenación territorial de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los grandes comentarios de la legislación urbanística que culminan hoy esta importante obra del director de la Agencia de Protección de Legalidad, ese conjunto de artículos monográficos que sitúan toda la problemática urbanística en el último momento. La obra se ha editado en el año 2018 y, sobre todo, fundamentalmente, teniendo en cuenta la obra de los grandes maestros, los profesores González Pérez, Suárez Rincón y tantos otros catedráticos, profesores titulares de Derecho Administrativo, que con su aportación doctrinal enriquecieron sin duda la doctrina urbanística junto con la intervención de los tribunales. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, que cada vez, por acción del interés objetivo casacional, se produce, diríamos, una limitación sustancial en el conocimiento del número de asuntos en la medida que el urbanismo está residenciado en las salas de los tribunales superiores y, sobre todo, fundamentalmente, esas salas de lo contencioso administrativo que en el control de legalidad dan efectividad a la jurisdicción contenciosa especializada dentro del tronco común de la jurisdicción ordinaria. Y es el Tribunal Constitucional, ha sido y seguirá siendo, el que a través de importantes resoluciones interpretativas, de las que hoy tendrán cumplida cuenta por estas dos exposiciones brillantísimas, que sin duda serán la del magistrado Scioli y del letrado Hernández Corchete, intensificarán el análisis más reciente de esa doctrina jurisprudencial. Doctrina jurisprudencial que no es novedosa en sus últimos momentos, que tiene fases evolutivas sobre la base de tres elementos estructurales esenciales. La sentencia 61-1997 de 20 de marzo, la sentencia 164 de 2001 y la ulterior sentencia de 11 de septiembre de 2014, porque esas sentencias representan el avance de la jurisprudencia, de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, dando validez a ese fomento de los criterios básicos de este sector tan importante del ordenamiento administrativo como es el derecho urbanístico. Su complejidad se ve, en definitiva, completada con la intervención doctrinal y jurisprudencial y permite, de esta manera, y con este sentido acabo, hacer efectivo que todos los operadores jurídicos nos volquemos, por una parte, y como conclusión de mi intervención, en el fomento y desarrollo del sentimiento de nuestra Constitución, en un momento histórico en el que celebramos su 40 aniversario. Por otra parte, en el desarrollo de los planteamientos doctrinales y jurisprudenciales, teniendo en cuenta el derecho comparado, la doctrina científica y la de los tribunales supranacionales. Y, finalmente, haciendo efectivo en el control de legalidad y en el control de constitucionalidad los basamentos esenciales de nuestro Estado de Derecho. Porque en la medida en que la norma urbanística sea válida y eficaz
y en la medida en que la actuación de los poderes públicos se ajuste a la norma, haremos más efectiva la vida de nuestras ciudades, haremos también mejorar el medio ambiente, haremos efectivo ese mundo tan complejo de la ordenación urbanística que es el mundo de la ciudad, con el que nos comprometemos diariamente y de que somos directos partícipes en su vida ciudadana. Hagamos, por consiguiente, entre todos, un mundo efectivo del urbanismo con una realidad efectiva en nuestras vidas personales y profesionales. Con el deseo más sincero de que este cuarto congreso se traduzca en una profundización en los conocimientos y en el desarrollo de las técnicas urbanísticas y sirva también para profundizar en los encuentros personales que suscita todo encuentro de esta naturaleza, y con el reiterado agradecimiento a la Junta de Galicia por haber propiciado mi intervención en este acto, concluyo la intervención suscitando la paciencia por la misma y muchísimas gracias.